¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tu fe, los ataques espirituales no se detienen? ¿Por qué parece que los demonios están siempre al acecho, listos para atacarte? Tal vez creas que estos ataques son una casualidad o el resultado de tus acciones, pero la realidad es mucho más profunda. Lo que estás por descubrir cambiará tu perspectiva sobre la batalla espiritual, y lo más importante, fortalecerá tu fe de manera poderosa. La revelación final podría ser la clave para entender cómo obtener la victoria total sobre los ataques espirituales. Pero antes de empezar, suscríbete al canal, dale like y comparte este vídeo con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Prometemos que las respuestas que encontrarás aquí pueden transformar tu vida. Lo primero que debes entender es que los ataques espirituales no son aleatorios. En Efesios 6 y 12, Pablo nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales, contra las fuerzas del mal en las regiones celestiales. Esto significa que estamos en una batalla constante contra fuerzas invisibles que intentan apartarnos de Dios. El enemigo no solo quiere destruirte, sino también evitar que vivas la vida plena que Dios tiene preparada para ti. Quizás te estés preguntando por qué a mí, por qué los ataques se intensifican en mi vida. La respuesta tiene más que ver con lo que llevas dentro de ti que con lo que sucede a tu alrededor. Cuando un cristiano empieza a caminar en su identidad en Cristo y se acerca al propósito de Dios para su vida, el enemigo comienza a atacar de manera más agresiva. En 1 Pedro 5, 8 se nos alerta a estar sobrios y vigilantes, porque nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No es casualidad que los ataques se intensifiquen en los momentos en los que estás más cerca de cumplir tu misión o cuando te comprometes más con Dios. Los demonios no quieren que te conviertas en una amenaza para el reino de las tinieblas. Por eso intentan distraerte, confundirte e incluso destruir tu confianza en Dios. Los ataques pueden manifestarse de muchas formas. A menudo, las batallas espirituales se presentan de manera sutil como pensamientos negativos, ansiedad, miedo, o la sensación de que Dios está distante. Estas son señales de que el enemigo intenta debilitar tu fe. En Juan 10 y 10, Jesús nos dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero él vino para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Esta es una verdad que debemos internalizar. La misión del enemigo es destruir todo lo bueno en nuestras vidas. Quiere robar tu paz, matar tu esperanza y destruir tu propósito. Pero Jesús vino a darte una vida llena de victoria. ¿Por qué los demonios te atacan? La respuesta va más allá de simplemente querer causarte sufrimiento. El verdadero motivo de los ataques está en quién eres en Cristo. Cuando decides vivir para Dios y alejarte de las prácticas del mundo, te conviertes en una amenaza real para el enemigo, y él lo sabe. En 2 Corintios 5 y 17, Pablo nos dice que si alguien está en Cristo, es una nueva creación, las cosas viejas han pasado y todo se ha hecho nuevo. Al convertirte en una nueva creación en Cristo, te unes al reino de Dios, un lugar de poder, autoridad y victoria. El enemigo no quiere que experimentes esta victoria, por lo que hará todo lo posible para detenerte. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para esta batalla espiritual? La clave está en entender que somos más que vencedores en Cristo. En Romanos 8 y 37, Pablo declara que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No lucha solo, Dios te ha dado todo lo que necesitas para resistir y vencer los ataques del enemigo. Debes aprender a usar las armas espirituales que Él ha provisto y, sobre todo, entender que estos ataques son una señal de que estás en el camino correcto. Ahora que sabemos que los ataques espirituales no son casuales y que son un intento del enemigo por impedirnos vivir plenamente, es momento de prepararnos para la batalla. En Efesios 6, 13-17, Pablo nos enseña sobre la armadura de Dios, que nos brinda protección espiritual en todo momento de nuestra vida. Por eso, debemos tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. La armadura de Dios no es solo un símbolo, sino un conjunto de prácticas y verdades que deben estar profundamente arraigadas en nuestras vidas para resguardarnos de las trampas del enemigo. El cinturón de la verdad es esencial, ya que cuando conocemos la verdad de Dios y su palabra, podemos identificar rápidamente las mentiras del enemigo, quien intenta hacernos creer falsedades sobre nosotros mismos y sobre Dios. Por lo tanto, vivir conforme a la verdad bíblica es crucial. La coraza de la justicia nos protege, pero no porque nuestras buenas obras nos defiendan, sino por la justicia que recibimos de Cristo a través de su sacrificio en la cruz. Cuando somos justificados en Cristo, el enemigo no puede acusarnos con éxito. El calzado del Evangelio de la paz es clave, ya que la paz de Dios debe guiar nuestros pasos. Cuando el enemigo nos ataca con ansiedad y miedo,
La paz que proviene de Cristo nos ayuda a mantenernos firmes y tranquilos frente a la adversidad. El Evangelio de paz es la buena noticia de que en Cristo tenemos la victoria. El escudo de la fe es nuestra defensa contra los ataques del enemigo. Cuando el enemigo lanza flechas de duda, miedo y desánimo, la fe nos da la certeza de que Dios está con nosotros y que somos más que vencedores. El casco de la salvación debe proteger nuestra mente. Muchas veces, el enemigo ataca nuestras emociones y pensamientos, tratando de hacernos dudar de la salvación que tenemos en Jesús. Pero cuando nuestra mente está firmemente asentada en la verdad de que somos salvos en Cristo, el enemigo no puede derrotarnos. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma ofensiva. Jesús nos enseñó en el desierto que la palabra de Dios puede vencer las mentiras y tentaciones del enemigo. Cuando usamos las Escrituras con fe, se convierten en una espada que corta las mentiras y fortalece nuestra lucha espiritual. Una de las principales armas que el enemigo utiliza contra nosotros es el miedo. Él sabe que si logra infundir miedo en nuestro corazón, perderemos nuestro coraje y confianza en Dios. Sin embargo, en 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El miedo no proviene de Dios. Cuando se infiltra en nuestra mente y corazón, debemos recordar que tenemos poder en Cristo para superarlo. El amor de Dios, que nos rodea y fortalece, es la clave para vencer el miedo. Si estás atravesando momentos de ansiedad, recuerda que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Él conoce tus luchas y promete estar a tu lado. Cuando enfrentemos ataques espirituales, podemos confiar en que Él es más grande que cualquier enemigo que se levante contra nosotros. En Lucas 10 y 19, Jesús nos otorga autoridad para pisotear las fuerzas del enemigo. Os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta es una verdad poderosa que debemos asimilar. Como hijos de Dios, tenemos autoridad para resistir al enemigo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. En Santiago 4:7 leemos: Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Resistir al diablo es una decisión que proviene de un firme posicionamiento en la fe. Cuando nos sometemos a Dios y resistimos al enemigo, él se ve obligado a huir. Sin embargo, es crucial recordar que la resistencia debe ser constante. No podemos ceder ante ninguna forma de tentación o engaño. Una de las armas más poderosas que tenemos contra los ataques del enemigo es la oración. Al orar, nos conectamos directamente con Dios y pedimos su intervención divina. En Filipenses 4:6-7 se nos enseña a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La oración es una herramienta para fortalecernos espiritualmente y activar el poder de Dios en nuestras vidas. Además, la comunión con otros hermanos en Cristo es fundamental. Cuando nos unimos en oración y fe, nos fortalecemos mutuamente y estamos más preparados para enfrentar los ataques espirituales. El enemigo intenta hacerte olvidar quién eres en realidad en Cristo, quiere que dudes de tu valor, identidad y del poder que tienes en Jesús. Pero tú eres más que vencedor. En Romanos 8:37, la palabra de Dios nos recuerda que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No eres una víctima, eres un vencedor en Cristo. Cuando recuerdas esto, los ataques espirituales se hacen más fáciles de resistir porque sabes que la victoria ya ha sido ganada por Jesús en la cruz. Una de las características clave que debemos cultivar al enfrentar ataques espirituales es la perseverancia. Jesús nos advirtió en Juan 4:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no nos promete una vida sin problemas o ataques, pero sí nos asegura que podemos encontrar paz en él, incluso en medio de las dificultades. La perseverancia es lo que nos permite seguir adelante, incluso cuando las tormentas espirituales parecen ser abrumadoras. Recuerda que, al perseverar, te haces más fuerte. Las dificultades no tienen el poder de destruirte, sino de refinarte. En Santiago 1:12 se nos recuerda la recompensa de la perseverancia. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mantenerse firme y perseverante, incluso en los momentos de ataque, no es solo una cuestión de resistir. Es una expresión de nuestra confianza en Dios y una forma de preparar nuestro corazón para la gran recompensa que Él tiene para quienes permanecen fieles. Otra de las estrategias más poderosas que puedes usar para resistir al enemigo es declarar las promesas de Dios.
Al declarar las promesas de Dios, pones tu confianza en Él, no en las circunstancias que te rodean. En Isaías 55:11, la palabra de Dios nos asegura que sus palabras no regresan vacías. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para lo que la envié. Cuando declaras las promesas de Dios sobre tu vida, estás activando el poder de su palabra. Sea en momentos de dolor, duda o persecución, recuerda que las promesas de Dios son fieles, Él nunca falla. Por eso, al enfrentar los ataques del enemigo, puedes declarar con confianza: soy más que vencedor en Cristo. En Romanos 8:37 se nos asegura que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, y en Isaías 54:17 se nos recuerda que el Señor es mi refugio y fortaleza. Salmo 46:1. Estas declaraciones no son solo palabras, son una poderosa herramienta para combatir las mentiras y los ataques del enemigo. Como hemos visto anteriormente, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, nuestra única arma ofensiva en la batalla espiritual. En Mateo 4:1-11, Jesús nos muestra el ejemplo perfecto de cómo resistir al enemigo usando la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo lo tentaba en el desierto, Jesús respondía con: escrito está. Cuando Jesús fue tentado, no usó su poder divino para derrotar a Satanás, sino que empleó la palabra de Dios como su arma. Si Jesús, el propio Hijo de Dios, usó la palabra para resistir la tentación, ¿cuán más debemos hacerlo nosotros? Cuando el enemigo ataque tu mente, la mejor defensa es la palabra de Dios. Cuando las mentiras del enemigo comiencen a invadir tu mente, lucha con la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo nos protege, sino que también nos fortalece y nos recuerda la verdad de quienes somos en Cristo. Como ya hemos discutido, el miedo es una de las tácticas más poderosas del enemigo para debilitar la fe del cristiano. Sin embargo, en 2 Timoteo 1:7 aprendemos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. La valentía que Dios nos da es diferente al valor humano, no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está con nosotros. Cuando el miedo intente apoderarse de tu corazón, recuerda que es el Señor mismo quien te da la fuerza y el coraje para enfrentar los ataques del enemigo. El miedo puede ser paralizante, pero es precisamente en esos momentos cuando debemos clamar por la valentía divina. La presencia del Señor nos fortalece, y con Él a nuestro lado, podemos enfrentar cualquier tormenta espiritual. Otra forma de mantenernos firmes durante los ataques espirituales es a través de la oración constante. Jesús nos enseña en Lucas 18:1 que debemos orar siempre y no desmayar. La oración no solo es una manera de pedir ayuda a Dios, sino también una forma de fortalecernos espiritualmente. Al orar, nos conectamos con el poder divino, y Dios nos da la dirección y la paz que necesitamos para seguir adelante. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos insta a orar sin cesar. Esto no significa que debamos pasar todo el tiempo en una postura formal de oración, sino que debemos mantener una actitud constante de comunión con Dios. Cuando estamos en sintonía con Él, las tentaciones y los ataques del enemigo se vuelven más fáciles de resistir, ya que nuestra mente y corazón están enfocados en su presencia. Por último, recuerda que Dios está contigo en cada batalla espiritual. El enemigo puede intentar atacarte, pero nunca tendrá la última palabra. En Isaías 41:10, Dios nos promete: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En medio del ataque, recuerda que Dios es más grande que cualquier enemigo. Él es tu fuerza y refugio, y nunca estarás solo en la batalla espiritual.